Llegamos al martes de la quinta semana de Cuaresma. Y mirad, la cruz, lo sabéis, no es solo un ornamento para nuestras iglesias, ni solo un símbolo que nos distingue de los demás. Es el misterio del amor de Dios que se humilla por nuestra salvación. En el Evangelio de San Juan, en 3 ocasiones Jesús habla de morir en el propio pecado. Moriréis en vuestros pecados. Y este era nuestro destino. También el destino del pueblo que atravesó el Mar Rojo, que habló mal del Señor y dijo contra Dios, contra Moisés: ¿por qué nos habéis hecho salir de Egipto? Luego llegaron las serpientes y el pueblo dijo: hemos pecado porque hemos hablado contra el Señor. Y si el Señor no hubiese dado un signo para salvarnos, se hubiese muerto en su pecado. No hay posibilidad de salir por nosotros mismos de nuestro pecado, y eso parece como de alguna manera ser claramente como vislumbrado en la primera lectura, ¿verdad? Si el Señor no hubiese dado un signo para salvarlos, se hubiesen muerto en su pecado. Los doctores de la ley enseñaban la ley, pero no tenían una idea clara de la misma. Pensaban sí en el perdón de Dios, pero se sentían fuertes, autosuficientes, sabían todo, y al final habían hecho de la religión, de la adoración de Dios, una cultura con valores propios, con ciertas reflexiones y también con normas de conducta para ser educados. Pensaban sí que el Señor puede perdonar, lo sabían, pero lo tenían lejano. Como leemos hoy en la primera lectura, el Señor en el desierto mandó a Moisés hacer una serpiente y ponerla sobre un estandarte, y luego, cuando una serpiente mordía a alguien, éste miraba a la serpiente de bronce y salvaba la vida. El mal se oculta porque mal y tinieblas se hermanan bastante bien. Por eso suele suceder que la primera victoria sobre el mal es sacarlo a la luz, sea mediante la denuncia de su perversidad, sea mediante la obra misma de abrir otros caminos, pues el mal gusta de presentarse como inevitable. Algo así fue lo que sucedió en el relato que nos trae la primera lectura de hoy. Si hay un animal astuto, es la serpiente. Su modo de esconderse es su gran fuerza al momento de atacar. Pues bien, la serpiente de bronce, indefensa y exhibida en derrota, es la imagen misma del mal desenmascarado, denunciado y maniatado. Es interesante aplicar este principio a nuestra propia vida. Por tanto, ¿qué es la serpiente? La serpiente es el signo del pecado. Pensemos en el libro del Génesis. La serpiente sedujo a Eva, le propuso el pecado. Y Dios manda elevar la serpiente, es decir, el pecado, como bandera de victoria. Es algo que no se comprende bien si no se percibe lo que Jesús nos dice en el Evangelio. Jesús dijo a los judíos: cuando levantéis en alto al Hijo del Hombre, sabréis que yo soy. Es decir, sabréis que Dios está con vosotros. Y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo como el Padre me ha enseñado. Y luego, al haber elevado el símbolo de su pecado, la serpiente, y haberlo transformado en instrumento de salvación, representa precisamente la redención que viene de Cristo elevado en la cruz. El cristianismo es una persona elevada en la cruz, una persona que se anonadó a sí misma para salvarnos. Cargó sobre sí mismo el pecado, y así como en el desierto fue elevado el pecado, aquí fue elevado Dios hecho hombre con nuestros pecados por nosotros. Y todos nuestros pecados estaban allí. Por ello no se comprende el cristianismo sin cruz, y no existe una cruz sin Jesucristo. El corazón de la salvación de Dios es su Hijo, que carga sobre sí todos nuestros pecados, nuestras soberbias, nuestras seguridades, nuestras vanidades, nuestras ganas de llegar a ser como Dios al margen de Dios, sin tener en cuenta a Dios, dando la espalda a Dios. Nuestras llagas, las que deja el pecado en nosotros, se curan solo con las llagas del Señor. Sus llagas, como dice el profeta, nos han curado. Con las llagas de Dios hecho hombre, humillado y anonadado. Este es el misterio de la cruz. No es solo un ornamento que debemos poner en las iglesias o sobre el altar. No es solo un símbolo que nos debe distinguir de los demás. La cruz es un misterio. El misterio del amor de Dios que se humilla, que se anonada para salvarnos de nuestros pecados. ¿Dónde está nuestro pecado? Nuestro pecado está en la cruz. Si vamos a buscarlo allí en las llagas del Señor, nuestro pecado será curado. Nuestras llagas serán sanadas, nuestro pecado será perdonado. El perdón que nos da Dios son las llagas de su Hijo elevado en la cruz, y su deseo final fue que el Señor nos atraiga hacia Él y que nos dejemos curar.
Feliz día para todos. Amén.